Pues es muy raro que esto esté sucediendo, porque en realidad, a diferencia de hace 4 años, en estas elecciones se están jugando varias cosas fundamentales para lo que está sucediendo en el panorama político del país. Por ejemplo, en primer lugar, hay quienes dicen que esto es un referendo por el gobierno o contra el gobierno. Yo no creo que eso sea mucho así, porque el gobierno y el pacto histórico no tiene tantos candidatos en los lugares claves de las elecciones. En segundo lugar, no se sabe si esto también va a incidir sobre la paz total, sí o no, porque ustedes han visto, hay regiones del país que están bajo el control de los grupos al margen de la ley, control entre comillas o control efectivo, habrá que ver cómo son los resultados. Pero en tercer lugar, esta es la evolución del péndulo, que hace 4 años se fue bastante hacia centro-izquierda y candidatos independientes, y ahora parece que lo vuelven a agarrar las maquinarias. No son cualquiera elecciones en medio de una situación política que no es cualquiera y que es inédita en la historia. Alejandro, entre las cosas que creemos y no creemos, los colombianos, yo estaba hablando con usted ahorita en el corredor antes de que entráramos al aire, precisamente del mensaje del presidente Petro esta mañana, en el sentido de que va a dialogar, de que va a tender puentes, de que va a hablar con todos los ganadores. Como su segundo apellido es incredulidad después de Santos, ¿le creyó al presidente o no? Pues Gustavo, la gran pregunta que se hacen los colombianos es cuál va a ser la reacción del presidente frente al resultado de estas elecciones, y donde todas las encuestas están mostrando que muchos de los candidatos pues están cabalgando sobre el desprestigio del actual gobierno, de que sí es o no un plebiscito sobre el gobierno, y esa, digamos, lectura es totalmente inevitable. El mensaje del presidente, Gustavo, es un mensaje tranquilizador. Esperamos que el camino sea un camino donde el presidente abra y tienda puentes, expresando un poquito esta expresión de la democracia de los colombianos, que se lean todas las fuerzas políticas, que se entienda lo que significa un giro hacia el centro, y no como muchos anticipan o han anticipado, que el presidente, al ver que haya candidatos que lo han criticado y que han hecho campaña en contra de él, pues radicalice su posición. Entonces yo creo que este mensaje del presidente ojalá sea, digamos, el derrotero de lo que esperamos sea el acuerdo nacional o el primer paso para buscar consensos en un país que tiene muchas dificultades y donde el presidente y el gobierno tienen muchas reformas pendientes.